Muy bien, pues muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Y bueno, el tema que hemos estado compartiendo tiene una pregunta que dice: ¿cuál es la obra de poder a la que Dios nos ha llamado? Bueno, la respuesta es que Dios nos ha llamado a vivir una vida de testimonio del poder de Dios en Cristo. Y Él ha venido a nuestras vidas para manifestarse así como un Dios de poder, un Dios de verdad, un Dios de luz, un Dios de amor, un Dios de santidad, un Dios que siempre nos da buenas dádivas. Y así es el enfoque de este testimonio que Dios espera que nosotros compartamos de todo lo que Él ha traído a nuestra vida. También en el desarrollo de este tema se viene proyectando, como viendo en un video, cuál es la vida práctica para un cristiano. También, pues, de una manera objetiva, ¿qué es lo que buscamos? Se habla de un crecimiento, de una madurez, de una fructificación, de una multiplicación. Y bueno, eso es parte de lo que venimos proyectando en este tema, de que nos veamos en esa obra o en esa película donde Dios nos ha puesto para caminar Él en nosotros y con nosotros. Bueno, de esta manera tratamos de hacer ver que la obra de Dios es una vida que Él puede vivir en nosotros en este mundo que es tan contrario, adverso a su espíritu, a su santidad, a su verdad. Bueno, esa es la gloria de Dios, levantar o edificar una obra en corazones que en un tiempo estaban separados de Él, que eran contrarios a Él. Ahora, pues, ellos anuncian la gloria de Dios en sus vidas. Y ha sido el propósito de dar una visión, también lo llamamos la visión para la vida en Cristo. Que nos veamos hacia adelante, que veamos como en una adelanto de la película, cómo nos hemos de ver ahí. Y en todo esto, pues, es como actores. En ninguna parte nos ubica esta visión o esta descripción de la palabra de Dios, nunca nos ubica como espectadores, siempre yendo en el camino. Por eso hemos venido deteniéndonos un poco en algunos aspectos. Claro, con toda honestidad, pues solamente vengo haciendo mención, como llamando su atención a que estas cosas son las que encontramos en la palabra de Dios, pero con mucho más profundidad. Por decir, solamente he venido subrayando, he venido enfatizando algunos puntos, pero esto lo obtenemos cuando venimos a la Biblia y meditamos en ella. Ahí es cuando Dios empieza a iluminar nuestro interior con esa obra maravillosa. Y ahí es en la palabra, cuando nos detenemos en ella, cuando estamos viendo a Dios trabajar en nosotros, a través de nosotros. También nos muestra muchos adversarios de ese proyecto de Dios, de esa vida de Dios. Y básicamente, pues, son tres grandes generales en este mundo, pues uno de ellos es Satanás, un gran adversario. Otro es la corriente ya diseñada, establecida del mundo, una corriente de injusticia, de inmoralidad, de rebelión, de mentira,
es la corriente pecaminosa donde las personas van. Bueno, a esa corriente es donde ha venido Cristo a salvarnos. Y una vez que le abrimos nuestro corazón, Él nos ha puesto ahora en una posición donde podemos ver dónde estaba llevándose a cabo nuestra vida. Una vida que no hay de otra, como muchos dicen, es que no hay de otra. Bueno, en el mundo no hay de otra, pero en la voluntad de Dios sí tenemos de otra calidad, de otra moral, de otra espiritualidad muy diferente. Bueno, la corriente del mundo es un adversario, es como si fuera una corriente, un río que nos arrastra. Necesitamos un Salvador. Por eso aceptamos a Cristo, porque nos vemos que vamos siendo arrastrados por esa corriente. Entonces es ahí cuando creemos, cuando aceptamos a este gran Salvador y Dios que vino a salvarnos. Bueno, entonces el tercer adversario es la muerte. La muerte donde ya no hay oportunidad de congraciarnos con Dios, de entrar en una relación personal con Dios. Muerte significa separación eterna, en el sentido amplio y estricto que la Biblia nos muestra. Muerte significa una separación absoluta, total, ya no hay regreso. Y esa muerte segunda se da cuando partimos de este mundo sin haber recibido la vida que Dios nos ofrece. Bueno, por eso es que esos tres generales que el pecado ha levantado para la destrucción de esta criatura que Dios hizo a su imagen y semejanza. Y ahora en contraparte estamos proyectando una vida hacia adelante para los que son salvos, los que ya están a salvos, no por sí mismos, sino por este Salvador poderoso que venció a Satanás, venció la corriente del mundo y venció la muerte. Por eso Él puede y quiere salvarnos. Y ahora, bueno, estamos proyectando una vida hacia adelante, un camino, una visión para vivir, un fruto, un testimonio de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Bueno, así hemos venido mencionando varios enfoques de lo que podría ser el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo, viéndonos en diferentes escenarios. Aquí vamos a llamarlo así, este punto, un escenario más. Hemos de dar testimonio de Cristo porque la vida de un creyente es un mensaje vivo y hablado por Dios a los que están perdidos. Eso es el llamado, esa es la voluntad de Dios, eso es el propósito por lo cual desde que Cristo entró a nuestros corazones, estamos todavía en este mundo sin ir a esa eternidad de vida eterna, esa eternidad de la gloria de Dios. Ahorita estamos, por decir, en un paréntesis terrenal, temporal, con un propósito, con que Dios anuncie lo que Él hace en el corazón de aquel que le recibe. Bueno, nos ha tomado, nos ha pedido, nos ha llamado para que nosotros seamos una carta abierta. Pero antes déjenme decirles que los apóstoles, así empezaron ellos su ministerio como apóstoles de Cristo, dando testimonio de Cristo. Tenemos aquí en el apóstol Pedro, en ese testimonio que él como apóstol
empezó a decir, en 2 de Pedro 1:16, lo voy a leer, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así testificamos de Él. Así escribió la primera y la segunda cartas el apóstol Pedro. Y dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Nosotros somos testigos que Dios dijo: a este oigan, ¿verdad? Este es en el que yo me complazco. Y si yo recibo a Cristo, pues es la razón por la que Dios se puede complacer de mí. Porque donde está Cristo, Dios se complace. Por eso predicamos a Cristo. Y dice que esto no lo hemos hecho siguiendo fábulas artificiosas, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hemos de dar testimonio del poder de Dios en Cristo. El poder para salvar, el poder para vencer, el poder para dar vida. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Bueno, Pedro está haciendo referencia aquí a otra ocasión cuando ellos estaban allá en el monte, le llaman de la transfiguración. Mateo 17, 1 al 5. Gustavo, por favor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Sí, aquí lo está escribiendo otro de los apóstoles, está escribiendo esto, incluyéndose él. A esto es cuando se refiere Pedro. Dice que esa voz que oyeron es esto que decía Pedro: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Bueno, en Hebreos 12:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto quiere decir que Dios le dio el título de el Señor a la diestra de la majestad. Bueno, aquí en Mateo estamos oyendo esta frase adicional: a él oír. Bueno, nosotros empezamos a recibir la voluntad de Dios escrita porque los apóstoles empezaron a escribir
¿Qué era lo que habían visto y palpado y oído y comido con Él? Bueno, recibimos un testimonio y Dios no podría poner su mano sobre un testimonio falso, porque ese testimonio vino acompañado de prodigios, señales, milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Y Dios siempre ha dado testimonio a su palabra. Cuando se habla su palabra, Él cumple. Bueno, su palabra se ha cumplido en nosotros cuando recibimos a Cristo. La primera evidencia cuando recibimos a Cristo, que Él vivía en nuestro corazón, es sentimos paz. La paz de Dios que nos quita la carga del pecado, de la condenación. Sentimos paz. Pero no por nosotros, sino porque Dios estaba haciendo la paz donde ya no tenía ninguna condenación para mí. Por eso vino la paz. Pero en ese momento Él realizó un nuevo nacimiento en mí, donde lo que es de Dios, lo que yo había oído, se convirtió en una luz maravillosa. Ahora veía, como los apóstoles lo vieron presencialmente, ahora lo veía yo en su gloria obrando en mí. De esa manera, Dios me ha constituido en un testigo de las cosas que yo he visto y he oído, no presencialmente, sino en una revelación de vida, una revelación de luz, de la verdad, de su presencia justa. Así Él se ha manifestado en mí, dice, y de esto quiero que des testimonio. Pero bueno, aquí estamos viendo que la voluntad de Dios, de una manera práctica, es que demos testimonio de las cosas que hemos visto y oído. Bueno, tenemos también al apóstol Juan. El apóstol Juan lo dijo también de una manera personal. En primera de Juan 1, versículos del 1 al 4. Lo voy a leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es este verbo de vida? El que hizo todas las cosas, el que mandó y existió, el verbo que vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues desde ese verbo creador, ahora Juan está diciendo que él lo palpó, lo contempló, lo oyó y de él está dando testimonio. Leo de nuevo, lo que era desde el principio, el verbo. Así empieza el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Y dice ahí Juan en 1:4, en él estaba la vida, y la vida fue manifestada aquí, y dice, y testificamos, y la hemos visto, y la anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no es así, no es una comunión con Dios. Si no tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no hay una comunión.
Estas cosas, dice Juan, les escribimos para que su gozo sea cumplido como el de nosotros. Nos gozamos, lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos y vimos que la vida estaba en Él. Bueno, eso es lo que les anunciamos, para que ustedes también tengan nuestro mismo gozo que tuvimos cuando estuvimos con Él. Bueno, la gloria de Dios fue más alta todavía que con los apóstoles, porque ellos lo vieron presencialmente, pero ahora Él se está mostrando en espíritu dentro de nosotros. Su revelación es más profunda. Él les dijo a sus discípulos: muchas cosas tengo que decirles, pero ahora ustedes no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Nosotros tenemos más revelación que los apóstoles, porque ellos escribieron cosas que no habían visto. Dios les dijo: escribe. Bueno, escribieron lo que vieron y palparon. Pero nosotros tenemos ahora una revelación más abundante, más profunda, y mayor gloria es un creyente que está viviendo esa presencia de Dios, guiándolo en el camino de la vida, de la luz, de la verdad, del amor, de la fe. Bueno, es maravilloso esa gloria presente. Es por eso estoy describiendo esto, que es la voluntad de Dios que seamos testigos de lo que hemos visto y oído. El apóstol Pablo también lo escribió. Él no fue uno de los 12. Dios vino a él aparte, cuando yo ya había resucitado y ascendido al cielo. Y él, una vez en su camino ya como apóstol, Dios se manifestó a él, lo llamó y lo puso en el camino del apostolado para revelarnos, fíjense, más abundante doctrina que la que tenían los 12 apóstoles. Dios reveló mucho más a través del apóstol Pablo para la vida cristiana. Y él lo escribió así. Había una disputa entre aquellos que no aceptaban la autoridad de los apóstoles, y eran los judaizantes, los que encabezaban la religión del judaísmo, una religión de figuras, de imágenes, de rituales, de ceremonias, de fiestas, y era lo que le rendían culto, quitando el espíritu de todas aquellas cosas. Por eso ellos creían que guardaban la ley, porque veneraban todos los sacrificios, los rituales, las ceremonias, las figuras, todo, y eran muy celosos de la ley de las ceremonias, la ley ceremonial. Pero la ley de la voluntad de Dios, ellos la habían hecho a un lado. Bueno, ahora estos judaizantes, cuando Pablo empezó a llevar este avance del Dios de los judíos, ellos disputaban con él y le decían: ¿quién es Pablo? ¿Qué referencias trae? ¿Qué cartas de recomendación tiene para que diga que él es un apóstol? Bueno, él contestó de esta manera: nuestras cartas de recomendación, son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son nuestras cartas. Yo les he compartido lo que Dios puso en mi corazón y lo que Él me mandó que habría de enseñar. Y ahora ustedes tienen esto, pues ustedes son nuestras cartas de recomendación.
siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ustedes llevan escrita la doctrina de Dios, la doctrina que es por el Espíritu de Dios. Ahorita les mencioné que hay una mayor gloria ahora para nosotros, que el Espíritu está plasmando la voluntad de Dios. Una manera de vivir de un cristiano entregado, él va anunciando, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. ¿Y dónde está escrito eso o plasmado? En su corazón. Y son palabras vivas, no son palabras escritas con tinta o en tablas de piedra o en hojas de papel, es en el corazón. Y sigue diciendo, bueno, nos hacemos esta pregunta, ¿por qué es así? Que nosotros somos ese libro abierto, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros énfasis, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestros frutos, habla de nuestra vida, porque es el fruto de lo que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros. ¿Por qué es así? Porque la vida del que ha creído en Cristo es una vida que se convierte en una carta abierta, conocida y leída por todos los hombres. Porque la vida de un creyente es una carta escrita por Cristo. No es palabra de hombres. Ese lenguaje, esos principios, esos propósitos, esas obras, las obras que el Espíritu Santo nos guía a cumplir como voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Bueno, todo eso es una carta escrita por Cristo. Cuando Pablo fue a la nación de los tesalonicenses, él les dijo que estaba muy contento, muy bendecido, porque había visto la respuesta de estos tesalonicenses a la palabra que él les llevó, y les dijo, doy gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra que les llevamos, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Tesalónica era una ciudad pagana, con una religión pagana de ídolos, de imágenes, de sacrificios, de inmoralidades. Pero cuando Pablo llegó con la doctrina de Dios, ellos se arrepintieron, se convirtieron y empezaron a levantar sus vidas según el Espíritu de Dios. Y dice, ustedes recibieron como es en verdad la palabra de Dios y no palabra de hombres. Es lo que quiere decir aquí, que un creyente que tiene a Cristo y que vive entregado, él es una carta escrita por Cristo hablándoles a los hombres. He ahí el valor de este llamamiento de Dios, de las cosas que hemos visto que han sucedido en mi corazón, los cambios según Dios, la palabra según Dios, el poder según Dios, la verdad según Dios. Entonces, esto es así porque la vida de un creyente es una carta escrita por Cristo. También es así porque es una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Saben que el anhelo de un creyente entregado
cuando él lee la palabra, medita la palabra, le dice: Dios, ¿cómo quisiera que estas palabras quedaran plasmadas en mi corazón y que nunca las olvide ni las pierda de vista? Ponlas en mi corazón. Bueno, esa petición viene porque Dios empezó a escribir en su corazón su palabra, su voluntad. Y ahora, cuando Él vive y va caminando sobre sus pies, Él lleva una ley escrita en su corazón. Esa fue la promesa. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados. Añade: y pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Esta es mayor gloria. Los apóstoles no tenían escrita la palabra en su corazón, pero a nosotros sí nos es dado que Dios escriba su palabra en nuestro corazón y se plasmará. Y tú la leerás no como lees una hoja en la Biblia, tú la verás como una visión, que esa es tu vida. Una visión que te ves viviendo en esa luz que Dios ha puesto en ti, en esa voluntad que Dios ha puesto en ti. Y esa es una manera como el Espíritu te va mostrando lo que tú tienes ahora en tu corazón. Tu corazón quiere eso. Y cuando te sales de ahí y vienes y le dices: Señor, perdóname, límpiame eso, porque eso entorpece o apaña la imagen que tú quieres que yo viva. Yo quiero vivir conforme a esa imagen y que sea tan clara, tan diáfana, que todos los hombres la vean. Esto es la gloria de este testimonio. Una obra que Dios está haciendo. Y un creyente que es indiferente, es desobediente o rebelde, no quiere que Dios ponga nada en su corazón. No, yo tengo otra imagen. Bueno, ahí no habrá gloria de Dios. El Señor dijo: yo no busco la gloria de los hombres. Ustedes no me conocen porque ustedes buscan la gloria de los hombres. Pero estamos hablando cuál es esta gloria de Dios. Dice: es una carta escrita no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Hay esta cita, 1 Corintios 4:20, así dice escuetamente: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es un poder desde que naces de nuevo, desde que empiezas a ponerte a familiarizarte con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, con la verdad maravillosa de Dios. Cuando empiezas a familiarizarte con ella, empiezas a conocer el reino de Dios. No son palabras, es poder. Toda la revelación, la luz, lo que está llegando a tu corazón, tú dices: esto es poder. Ahora yo conozco la verdad. Ahora ando en la verdad. Ahora estoy aprendiendo a vivir en la luz de la voluntad de Dios. Esto es poder, poder que vivifica, y es un poder divino. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí.